Río Grande, Cáritas pasó de asistir alrededor de un centenar de familias a acompañar a unas 400 cada mes. Detrás de este dato, hay historia, hay trabajadores, jubilados, madres, padres y jóvenes que atraviesan dificultades para llegar a fin de mes. Para hablar de esta realidad, de la solidaridad y del rol que hoy cumplen las parroquias en la contención social, recibimos ahí en el audio al párroco Iván Bresan de la parroquia Sagrada Familia y Virgen del Carmen. Padre, muchas gracias por la comunicación. Buenos días, gracias a ustedes por la llamada. Sí, complicado, ¿no? Viene el año para Carite, para lo que es la iglesia. Sí, 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 con preocupación y con tristeza por lo que le toca vivir a muchas familias. Y esto es solamente de esta parroquia, ¿no? De la Sagrada Familia y de Virgen del Carmen. Pero las otras parroquias también les debe pasar lo mismo. Eh, no es solo estas parroquias la que está ayudando, también hay muchos comedores que tratan de dar su ayuda. Pero bueno, que para Sí. todos es preocupante. Es preocupante totalmente. Sí, yo veía las notas que le habían hecho hace un par de días atrás. Y cuando usted habla de 400 familias, porque es un montón, la verdad, de un 400% más de lo que ustedes atendían el año pasado, ¿qué imagen le aparece a usted en la cabeza? Perdón, vos sabés que no te escuché. Eh, Sí, sí, le decía eh, que... ¿ahí me escucha? ahí sí, 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 ahí le está. decía, cuando usted habla de 400 familias, ¿qué imagen le pasa por la cabeza? Y se me pasa por la cabeza, bueno, la preocupación, el dolor de muchos que han perdido su trabajo incluso y ahora no llegan ni siquiera para pagar la luz o el alquiler. Esa desesperación, ¿no? Que muchos hasta con lágrimas en los ojos nos cuentan de ese dolor, preocupación que no saben qué hacer, ¿sí? O a dónde recurrir y bueno, nunca se pierde la esperanza, ¿no? Y se busca, pero mientras tanto es muy duro. Sí, lo escuchaba y te decía que hay muchas familias que, bueno, por ahí tienen trabajo, pero tampoco llegan a fin de mes. Eso le está sucediendo también, ¿no? Sí, sí, sí. Familias por ejemplo, podían trabajar los dos cónyuges, o uno perdió el trabajo y con un solo sueldo no llega. Entonces también se ponen en aprietos. Sí, algunos que han perdido el trabajo y otros que teniéndolo, lo que ganan tampoco no es lo suficiente, ¿no? Claro. O no tienen ese sueldo digno también que merecerían. Sí, le quería pedir, no sé si puede sin dar nombre, ¿no? ¿Hay alguna historia reciente que lo haya conmovido especialmente? Sí, por ejemplo, en los otros días en la misa se acercó un señor, más o menos debe tener 55 años, y me pidió si le podía dar la bendición. Bueno, y mientras estaba orando por él, bueno, se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces le pregunté, bueno, cuál era el problema de él, que justamente había perdido el trabajo y dice, ¿qué hago yo ahora a esta edad? O sea, de estar en un trabajo durante 30 o casi 30 años, a esa edad perder el trabajo, preocupante, ¿no? Preocupante ahí. Sí, totalmente, totalmente, porque muchas veces nos imaginamos la pobreza que tiene un solo rostro, pero la realidad que viven ustedes es bastante más diversa, ¿no? Sí, personas que de estar en una clase media, eh, a lo mejor clase media baja, pero clase media, a no tener para pagar el alquiler, eh, o sea, es muy duro. Entonces, se entiende lo que están pasando muchas familias, se comprende. Más vale que siempre está la esperanza y se busca y con la gracia de Dios van a salir adelante. Sí, Pero pasarlo, eh, bueno, la empatía nos lleva, bueno, también a sufrir con ello.
Sí, ¿y cómo hacen para seguir respondiendo? Porque aumentó un 400% la demanda. ¿Cuál, Bueno, cuál- gracias a Dios, la providencia de Dios nos asiste, tanto cuando teníamos 100 familias y ahora también. Nosotros, las ayudas que damos es de la misma comunidad, no tenemos una entrada fija de alguna institución. Eh, Se va pidiendo a la comunidad la colaboración y también con las ferias de ropa que hacemos, se compra el resto de alimentos que falta. O pagamos los medicamentos, o a veces también si hay migrantes, le podemos pagar algunos días en algún hostal desde ahí. Y la parroquia también colabora de las entradas de las colectas. Así que gracias a Dios, el Señor nos asiste. Siempre, 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 siempre hay que tener fe. Bien, Pero bueno, sí. usted recién hablaba de esperanza, y cuando uno ve todos los días y escucha estas historias, se hace cuesta arriba. ¿Cómo hacemos para mantener esa esperanza? Sí, bueno, nosotros como cristianos sabemos que el Señor nunca nos va a soltar la mano y nos va a ayudar a pasar estas tormentas, ¿no? Por eso hay que seguir buscando, rezando y buscando e intentando de una u otra manera eh, que siempre se abren nuevas puertas. Cuando parece que nadie va a hacer nada o que todo va a seguir igual, eh, nosotros desde la fe sabemos que no va a ser así, que todo pasa, ¿no? Y también nos va a dar fuerza para pasarlo, digamos, el mientras tanto. Por eso desde nosotros, como cristianos, desde la palabra de Dios, bueno, tenemos esa fortaleza. Por eso también invitamos a todo el que pueda colaborar que lo haga, ¿no? Uno dice, bueno, a lo mejor más vale si tenemos que esperar desde el gobierno, de los grandes empresarios que hagan su parte para que todos tengan trabajo. Pero el que tiene a lo mejor la posibilidad de darle una changuita a alguien, también es una manera de ayudar, ¿no? Desde nuestras pocas posibilidades, ver qué podemos hacer por el otro. Bien, bien, me contestó la pregunta, padre, porque le iba a preguntar justamente sin confrontar políticamente, ¿no? Pero eh, los que gobiernan, el lugar que deben ocupar y los tienen que asistir. O sea, necesitamos de un Estado presente. Sí, sí, se necesita que se pueda regular. Es necesario el accionar del Estado de gobierno de turno que esté, ¿no? Esto no es algo ideológico o de un partido o de otro. El partido que esté tiene que regular para que se busque siempre el bien común y no solo se beneficien unos pocos, ¿sí? Por intereses particulares. ¿Mm? Eso sería el ideal, ¿no? El ideal totalmente, Mm, mm, totalmente. Bueno, mm. padre, dígame, ¿dónde podemos llevar lo que podamos, ropa, mercadería? ¿Dónde lo podemos acercar? ¿Cuáles son las parroquias? ¿En qué horario se pueden llevar? Porque en Río Grande tenemos una comunidad muy, muy solidaria, entonces apelamos, mientras Sí, el Estado y la política deja de discutir y empieza a hacer lo que tiene que hacer, bueno, los vecinos somos mm, solidarios. sí, sí, gracias a Dios. Nosotros desde la pandemia que venimos ayudando a las comunidades en la pandemia, que fue una situación muy difícil, y nunca nos faltó, así que le agradecemos siempre a la comunidad. Nosotros tenemos la iglesia abierta desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas, 20:30, que termina la misa, y en el hall frío de la entrada de la iglesia hay un buzón. Ahí pueden dejar las donaciones de ropa o de alimentos. O si no, tenemos las chicas, las voluntarias, que están miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde en el salón parroquial. Así Mm. que a los que puedan colaborar se lo agradecemos. Bien, 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 bien. Ahí vamos a hacer el recortecito, lo vamos a subir en nuestras redes sociales, vamos a comunicar lo que usted nos acaba de decir, padre. Mi compañera de piso, que hoy, bueno, hoy por cuestiones de salud no está presente, pero le dejo un saludo porque ayer fue el día del párroco, me dice.
Así que un saludo. Ah, sí, hoy es el día Ah, de eso muchas es. gracias por el saludo. Sí, ahí Sí, Graciela Quipe le deja un saludo, bueno, y todo el equipo de Radio Más 104.9. un Bueno, saludo para ella también. Ay, gracias, muy amable. Bueno, padre, bueno, lo voy a no, seguir molestando dentro de poco, ah, a ver cómo va la no, situación y cómo va, porque la verdad que es alarmante leer, escuchar y decir, che, de 100 familias nos ha pasado con comedores también, lógico, también hemos entrevistado a gente que se dedica a los comedores de barrio, mm, la cantidad de gente que está yendo a pedir ayuda, incluso hasta con trabajo, como decía usted, así que lo voy a volver a molestar mm, dentro de poco para ver si ha modificado esto o ha aumentado. Esperemos que se modifique, ¿no? ojalá sí que podamos mejorar un poquito. Bien. Bueno, padre Me Iván, parece bien. Bueno, muchísimas gracias por la gracias comunicación y a bueno, usted. vamos a dejar No, después en las redes dónde llegar y el horario para poder colaborar con Caritas. muchísimas gracias. Un gusto Un gusto. hablar con vos.